Yo sé que el rey vio en el sueño una gran estatua. Hola, hola mis queridos amigos, hermanos. Llegamos a la última sesión de este seminario Profecías de Daniel. Estamos en la sesión número 10, estamos en el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo 12, y sin duda será un estudio de edificación para nuestra vida espiritual. Vamos entonces directamente al tema de esta oportunidad, la profecía de Daniel, capítulo 12, los 1290 y los 1335 días. Hay un debate respecto a estas fechas. Hay algunas personas que creen que estos 1290 y 1335 días se refieren a eventos futuros. Veamos algunas de las razones en esta clase por qué no se pueden referir a eventos futuros, sino que se refieren a eventos que ya sucedieron en la historia del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver, mis hermanos. Elena de White, cuando ella toca el capítulo 11 y 12, está mencionando lo siguiente. Ella dice, pronto se cumplirán las escenas de problemas mencionadas en las profecías. La profecía en el capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi su completo cumplimiento. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir, ella habla acerca de la repetición de eventos que ya tuvieron lugar, pero que en el futuro próximo nuevamente se tendrán. ¿Cuáles son estos eventos que se van a repetir? Ella explica, hablando acerca de la profanación del santuario, la fortaleza, se quitará el continuo sacrificio. Estos son los eventos. Esto quiere decir, mis hermanos, que está hablando acerca del poder del papado. Estos versículos se refieren al papado. Entonces, quiere decir que el papado va a tener un resurgimiento. En Apocalipsis capítulo 13 se me habla acerca de la herida mortal que sería sanada. A esto se refiere el resurgimiento del papado y muchos eventos. La persecución, ¿no? El hecho de la supremacía del papado. Estos eventos se van a repetir antes de la venida de Cristo, dentro de los eventos finales de la historia de este mundo. Lo que nosotros estamos viendo ahora es un resurgimiento, es un fortalecimiento, una vez más, del poder del papado. Veamos entonces, mis hermanos, el cuadro completo. Ustedes pueden ver que las profecías en Daniel están todas relacionadas con el mismo periodo histórico. Y finalmente la profecía de Daniel capítulo 11 y la profecía de Daniel 12 apuntan hacia los eventos finales, ¿no? Cada elemento de la profecía viene a sumar, a añadir, hasta darnos un cuadro más completo acerca de las profecías. Entonces, veamos lo que dice Elena de White respecto del poder del papado. Dice, las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Es decir, hay una lucha notable, tremenda, por la Iglesia romana para poder retornar al poder que antes había tenido, al poder incontestable, a la soberanía casi total sobre el mundo, cuestiones que se van a repetir antes de la venida de Cristo. Entonces vamos a ver algunos de los acontecimientos. En la palabra de Dios encontramos la segunda venida de Cristo como el punto culminante de la historia de este mundo. Encontramos también que se va a repetir cuando se sane la herida mortal del papado, se repetirá, en otras palabras, aumentará su poder, otra vez tendrá fuerza y entonces va a colocar una ley llamada ley dominical por la Iglesia, que significa que estarán obligados a trabajar el día que Dios ha decidido que no se trabaje. Entonces, esos son los eventos del fin.
dos puntos principales. Daniel capítulo 12 va a añadir algunos elementos a este cuadro. Daniel capítulo 12 me va a mostrar el fin del tiempo de gracia, me va a mostrar el tiempo de angustia, me va a mostrar la liberación del pueblo de Dios y me mostrará también la resurrección especial. Todo esto se encuentra dentro de Daniel capítulo 12. Es un capítulo tremendo, mis hermanos. Así que es necesario que estemos atentos para poder ver estos elementos en Daniel capítulo 12. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya sabemos qué vamos a encontrar, ahora vamos a encontrarlo. Vamos a Daniel capítulo 12. Bueno, aquí antes un pequeño comentario. Elena de White tiene el conflicto de los siglos como uno de los libros más vendidos, ¿no? Y vamos a ver cómo en Elena de White encontramos la liberación del pueblo de Dios, capítulo 41. Antes de eso, el tiempo de angustia, el mensaje final. El capítulo 36, la libertad de conciencia, con la supremacía del papado viene un ataque a la libertad de conciencia. Entonces hay toda una secuencia que nosotros descubrimos también en el libro de Daniel, el capítulo 12. Vamos a ver el primer tema que tiene que ver con el fin del tiempo de gracia. El tiempo de gracia va a terminar. Y eso está también en Daniel capítulo 12. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se levantará Miguel. Y dice también en aquel tiempo. Si nosotros vemos, se trata del capítulo 12, versículo 1. Pero cuando dice en aquel tiempo, sin duda se refiere a los versículos anteriores del capítulo 11. Y allí se habla acerca del resurgimiento del cuerno pequeño, el poder del papado, se habla acerca de la proclamación del mensaje de los tres ángeles y cómo el poder del papado se llena de ira contra aquellos que detentan la verdad del mensaje de los tres ángeles. Y entonces dice, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la persecución, del inicio, de los primeros albores, en aquel tiempo, se levantará Miguel. Mi querido hermano, esa frase, se levantará, es muy importante. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, cada vez que aparece un reino, aparece la declaración, se levantará. Y se levantarán 3 reyes, dice en el capítulo 11. Se levantarán, se refiere a un nuevo periodo, a un nuevo reinado, un nuevo rey. Y entonces podemos decir que se usa esa misma palabra. En aquel tiempo se levantará. Se habla del lenguaje regio, real. Un rey se levanta. Y este rey es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Queridos hermanos, en el escenario del juicio, Jesús es nuestro abogado. Jesús está de parte de los hijos de su pueblo, ¿no? Jesús está de parte de su pueblo. Es el abogado defensor. Entonces, aquí se está diciendo que en este momento Jesús, que está de parte de los hijos de su pueblo, Él se pone de pie, da fin a una etapa y comienza otra etapa. ¿Cuál es la etapa que termina? Pues termina esa etapa en la que Jesús es el abogado, esa etapa del juicio en la que Jesús está intercediendo. Termina esa etapa de intercesión y Jesús ahora se levanta como rey, porque Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces se está alistando ya, termina el tiempo de gracia, Jesús deja el sacerdocio, la ropa sacerdotal y se coloca la ropa de rey. Termina el tiempo de gracia porque ya no hay más intercesión. Él deja la vestidura de intercesión, que es la vestidura sacerdotal. Y entonces ahí habla acerca del fin del tiempo de gracia. ¿Cómo se caracteriza este tiempo, mis hermanos? Elena de White habla acerca de eso. Cuando Él abandona el santuario, deja la obra sacerdotal. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Los justos viven sin intercesor. ¿Por qué? Porque el juicio ya terminó. Y si el juicio ya terminó, ya no está intercediendo por nosotros, porque ya el que es justo sea justo, el que es injusto sea injusto, ya terminó el tiempo de gracia. Entonces ya no habrá intercesor. Pero eso no significa que Cristo ya no estará con nosotros, que su Espíritu no estará con nosotros. Eso significa que no estará intercediendo, pero continuará protegiendo, continuará al lado de su pueblo hasta el tiempo del fin. La promesa es, he aquí,
Yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor acompañará, esa es su promesa, mis queridos hermanos. Pero continúa diciendo la palabra de Dios. Nada refrena ya a los malos. Satanás domina por completo a los impenitentes. La paciencia de Dios ha concluido. Ya terminó el tiempo de gracia. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia. Acabó el tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. ¿Notas? El Espíritu de Dios se aparta de ellos. Ya no intercede por los justos, porque ya no hay intercesión, ya no hay juicio, pero sigue protegiendo su iglesia. Sigue como protector, sigue como castillo fuerte, sigue como roca fuerte, ahí sigue. Pero ya no es intercesor porque no hay juicio. Sin embargo, el Espíritu de Dios ya no trabaja en el corazón de las personas que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ya terminó el tiempo de gracia. Ya cada quien decidió su destino. Entonces ya no es necesario que trabaje, ya es imposible porque ya terminó. Ya no necesita el Espíritu de Dios trabajar en el corazón de los impíos porque ya no habrá más conversiones. Cada quien habrá sellado su destino eterno. Vamos a ir, mis hermanos, al siguiente concepto. El primer concepto que hemos visto es el fin del tiempo de gracia. Termina toda oportunidad. El Espíritu de Dios se retira del mundo, pero sigue acompañando a su pueblo y protegiendo a su pueblo. Ya no hay intercesión en el santuario, pero hay cuidado del pueblo. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cuál es la siguiente parte? El tiempo de angustia. Así es, mis queridos hermanos, el tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué es lo que sigue después del fin del tiempo de gracia? Es el tiempo de angustia. Así es, mis hermanos, es el tiempo de angustia. ¿Cuál es la razón de la angustia de las personas? Primero, el Espíritu de Dios ya no está trabajando. Hay un vacío en el corazón. Y hay una tremenda incomodidad en el corazón de los impíos, porque nadie está feliz fuera de Dios, y ellos han sellado su pacto eterno fuera de Dios. Pero por otra razón, mis hermanos, este será tiempo de angustia por el derramamiento de las 7 últimas plagas. Apocalipsis capítulo 15. Se derramarán las 7 últimas plagas y será tremendo, será horrible. El mundo nunca habría visto cosas como esta. Y mientras están derramando las 7 postreras plagas, el mundo le va a echar la culpa a los cristianos. Y van a decir, por culpa de ellos. Ellos no sufren las plagas. Y efectivamente, el pueblo de Dios no sufrirá las plagas. Pero sí sufrirán las plagas aquellos que rechazaron al Señor. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese es el tiempo de angustia. Entonces, queridos hermanos, podemos reconocer allí 2 grandes eventos del tiempo del fin. Fin del tiempo de gracia y el inicio del tiempo de angustia. Mira cómo Elena de White habla sobre este tiempo. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Esa gran tribulación final es el tiempo de angustia. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Babilonia. Ya no está el Espíritu del Señor. El hombre está desbocado, está actuando de acuerdo a su propio razonamiento, a su concupiscencia, al pecado que está dentro de él. Y entonces serán tiempos violentos, será de persecución, dice, será la gran tribulación, la tribulación final. Entonces, mis hermanos, ahí encontramos esta sección que es el tiempo de angustia. Vamos ahora para la liberación del pueblo de Dios. ¿Cómo y cuándo será liberado? Bueno, cuando se desata el fin del tiempo de gracia, viene el tiempo de angustia, que hay una persecución, hay derramamiento de las plagas, se le echa la culpa al pueblo de Dios de las plagas, se lo persigue, y justamente cuando va a morir, dice aquí, va a ser muerto, va a ser atacado, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
todos los que se hallen escritos en el libro. Este es el libro de la vida. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué tiempo? Dice allí. Hacia el final del tiempo de angustia. En aquel tiempo será libertado. Ahí viene la liberación. Miren ustedes cómo describe Elena de White esta liberación. Millones de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Y entonces, mis hermanos, vemos aquí esta terrible declaración que habla acerca del tiempo del fin. Las multitudes encolerizadas se sientan contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas en su deslumbradora claridad. Entonces, querido hermano, aquí encontramos ese momento en que Dios mismo interviene en salvación de su pueblo. Es la liberación final, cuando los impíos están prácticamente por destruir al pueblo de Dios. El Señor interviene y el pueblo de Dios es librado. Eso es la liberación del pueblo de Dios. Pero vamos a ver que también hay otro incidente especial, que es la resurrección especial. Esto también encontramos en Daniel capítulo 12. Mira, vamos a leer esta declaración bíblica. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿cuántos de los que duermen en el polvo serán despertados? Dice allí, muchos, no todos, muchos serán despertados. Pero también dice que unos van a ser despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es necesario entender la resurrección en la Biblia. Vamos entonces, mis hermanos, a ver las dos grandes resurrecciones que presenta la palabra de Dios. Primero, la resurrección que está en 1 Tesalonicenses 4:16. En la ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahí dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección, mis hermanos. Esta es la resurrección de los justos. Será en el momento de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a ver la segunda resurrección. Está en Apocalipsis capítulo 20. Esto no es en la segunda venida de Cristo. Esta segunda resurrección es después del milenio, cuando desciende la santa ciudad. Y entonces ahí, Satanás, que no tiene a quien tentar, en ese momento resucitan todos los impíos y Satanás tiene ahora a quien tentar. Y mira cómo se describe la resurrección de los impíos. Apocalipsis 20, 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él. Mira, no se dice que los muertos resucitarán, simplemente se dice el mar entregó los muertos que había en él. Así se habla de la resurrección de los impíos. ¿Qué más? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto equivale a resurrección. La muerte y el Hades, el sepulcro, han devuelto los muertos. No hay transformación en estos muertos. En aquellos que mueren antes de la venida de Cristo, en la primera resurrección, es la resurrección de los justos, hay transformación. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta y eso es lo que sucederá. Entonces, aquí se habla de simplemente el mar entregó los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos. Pero esta es la segunda resurrección. ¿Quiénes son? Aquellos que son impíos y que serán lanzados a la muerte y el Hades, al fuego eterno. Dice la palabra, esta es la muerte segunda. Y entonces se trata de otra resurrección. Aquí están las dos grandes resurrecciones, mis hermanos. Pero veamos que todavía la palabra me habla acerca de una tercera resurrección. Y aquí está, Apocalipsis 1:7.
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Es decir, Jesucristo viene y todo ojo le verá, pero también van a verlo aquellos que lo traspasaron. ¿Quiénes son los que traspasaron a nuestro Señor Jesucristo? Los que lo juzgaron, los que le escupieron, los que lo azotaron, los que lo clavaron, los que lo pusieron en la cruz, todos aquellos que le acusaron. Y también los grandes enemigos del pueblo de Dios a lo largo de la historia resucitarán. ¿Para qué? Para ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Es decir, es una resurrección. Mira que aquí tenemos una promesa de Jesús, una profecía. Esta profecía fue dada al sumo sacerdote Caifás. Dice lo siguiente: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Aquí se habla acerca de una profecía de Jesús. Jesús le dice a Caifás: ya no me vas a ver, Caifás, sino hasta cuando regrese en las nubes de los cielos. Y Caifás está dentro de los que le traspasaron. O sea que Caifás va a resucitar para ver la segunda venida. Ahí está profetizado. Entonces hay un grupo de personas que resucitan para ver a Jesucristo, y estos son aquellos que lo traspasaron. Los grandes enemigos del pueblo de Dios resucitarán para verlo en el resplandor de su venida. Esta resurrección es la resurrección especial. Pero no son solamente ellos. Mira lo que dice aquí Elena de White cuando habla acerca de este versículo. Dice: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está en Daniel 12:2. Es el texto que estamos leyendo. Ahora escucha esta declaración. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Aquí está, hay un grupo aquí. Dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es predicado a partir de 1844. Entonces todos los que mueren alrededor de esa fecha, dice allí, serán resucitados. Salen glorificados de la tumba. Tiempo antes, para ver la segunda venida de Cristo, juntamente con los que le traspasaron, resucitarán aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Queridos hermanos, me emociona esta declaración bíblica, porque está hablando acerca de todos los cristianos del tiempo del fin que mueren en la fe del tercer ángel. Todos ellos serán resguardados por Jesús para prepararlos para su encuentro con Él, y en el lugar de la tierra nueva morarán con Él por la eternidad. Entonces ahí está el primer grupo, los que murieron en la fe del tercer ángel. Y aquí aparece otro grupo, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo. Y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los obedientes, los fieles y obedientes. Aquí está entonces dos grandes grupos, una resurrección que incluye a dos grandes grupos. Aquí está, veamos entonces el resumen de esto. En el cuadro de Daniel capítulo 12 encontramos el fin del tiempo de gracia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, el fin del tiempo de gracia. Luego aparece el tiempo de angustia. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Luego aparece la liberación final. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Mira, ya allí el juicio ha terminado y los que quedaron escritos en el libro son los definitivos, porque ya el juicio terminó. Entonces todos aquellos cuyos nombres se hayan escritos en el libro serán libertados, son el pueblo de Dios. Y después se nos habla acerca de la resurrección especial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esta no es la primera resurrección, no es la segunda resurrección, esta es la resurrección especial, ¿no? Cuando Jesucristo regresa, y entonces, antes de la venida de Cristo, resucitarán aquellos que lo traspasaron y aquellos que murieron en la fe del mensaje de los tres ángeles.
Y aquí está, aquí la palabra de Dios nos muestra el reino eterno, cómo se establece. El reino es el pueblo de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué declaración preciosa! Esta será la suerte de los redimidos, mis hermanos. Morarán por perpetua eternidad, resplandecerán por perpetua eternidad. Y el texto termina allí, nos dice, ¿no? Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta allí tenía que terminar Daniel, ¿no? La ciencia aumentará, le dice Daniel, en el futuro se va a conocer mejor estos capítulos de la Biblia. Pero Daniel no se queda tranquilo, ¿no? Daniel hace una pregunta más y él quiere saber más cosas y están registradas allí. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. O sea, en cada extremo del río hay dos seres. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Aquí aparece otro ser, pero este está sobre las aguas del río. Y aquí está la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Mira esta declaración. Hay uno de los seres que está en un extremo del río, el otro está en el otro extremo y sobre las aguas hay otro. Y le preguntan a este que está sobre las aguas, ¿hasta cuándo será esta visión? ¿A cuándo será el fin de estas maravillas? Esta pregunta se parece demasiado, mis hermanos, a Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión? Esta es la palabra hasok, es decir, que incluye todos los eventos. ¿Cuándo serán? Y aquí dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo todo terminará? ¿Cuándo se cumplirá todo esto? Esa es la pregunta. Entonces, mis hermanos, ahí aparece la respuesta bíblica. Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Te acuerdas? Esto equivale a 1260 días. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta 1260 días. Es decir, no se extiende más allá de los 1260 días. Va a durar hasta 1260 días. Eso es muy importante, mis hermanos, porque los 1260 días terminan en 1798. Allí terminan. Y explica que esta profecía va a terminar en tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, hasta 1260 días o años proféticos. Aquí encontramos esta declaración. Mira que como cuando se pregunta hasta 2300 tardes y mañanas se habla acerca de toda la visión. Y aquí también esto viene a ser una explicación. Y mira que hay una referencia a la profecía de los 1260 días, que será tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es 1260 días. Pero después dice, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y aquí se refiere a los 2300 días. Es decir, cuando la verdad es restaurada. Ahora el pueblo está disperso. Pero cuando acabe esa dispersión, entonces todas estas cosas serán cumplidas. Cuando el pueblo se reúna otra vez para predicar. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una verdad incuestionable. En 1844 ya terminaron todas las profecías de tiempo. No hay otra profecía de tiempo que va más allá de este periodo. En Daniel 12, versículos 8 y 9, Daniel no entiende nada. Daniel hace una pregunta. Ahí dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel, no me preguntes tanta cosa, porque no es para tu tiempo. Estas palabras están selladas, pero si quieres te voy a responder algo. Y ahí está la respuesta, ¿no? El libro está sellado. Mira, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta es una promesa tremenda, mis hermanos. Está diciendo que los impíos entenderán, no entenderán el Evangelio, el mensaje, la profecía, pero los entendidos entenderán, comprenderán. Y ahora mira que aquí está explicando los 1260 días. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí aparecen dos números más, ¿no?
Como si no fuese suficiente, 1260, ahora aparecen dos más, 1290 y 1335. Vamos a ver esta profecía, mis hermanos. Tenemos que entender mejor, porque cuando vamos a este versículo en la Reina Valera, ahí dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Allí me parece que está hablando acerca de dos tiempos, ¿no? Desde este tiempo hasta este tiempo habrá 1290. Pero si vamos a otras versiones más modernas de la Biblia, vamos a entender mejor. Dice, a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio. Aquí habla solo de un evento de inicio. No me dice desde que sea quitado hasta la abominación desoladora. No. Dice, a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Y aquí entonces está diferente, porque aquí se nos habla acerca de un solo evento que da un punto de partida. Mira la Biblia de las Américas. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Es decir, es el punto de partida, los 1290. ¿Hasta dónde llega? Bueno, ahí decía que el 1260, medio tiempo, si la mitad de un tiempo es el tiempo del fin. O sea, no puede pasar de 1798. Por lo tanto, tiene que empezar antes. Los 1260 años terminan en 1798. Empiezan en el 538. Y los 1290 no pueden pasar de 1260, porque dice que hasta allí está fijado el tiempo, hasta el año 1798. Por lo tanto, la profecía debe terminar en 1798. Y si termina en 1798, tenemos que empezar antes. ¿Y cuándo es antes? En el año 508. ¿Qué sucede en el año 508? El rey de los francos, Clodoveo, llamado también Clovis, Clodoveo se bautiza y constituye el primer reino en reconocer la supremacía del poder papal. Y él inicia la unión del Estado con la Iglesia, que es característica del papado, el año 508. Es el primer rey que reconoce al Papa como obispo universal. Es Clodoveo, año 508, 30 años antes. Entonces, allí empieza el poder del papado, en el año 508, y se extiende hasta 1798. Pero dice, bienaventurado el que espera, hasta 1335, pastor. ¿Y dónde empieza eso? Bueno, si es el que espera, tiene que empezar en el mismo periodo de 1290. Y esto empieza en el 508. Si vamos desde el 508 y le sumamos 1335 años, ¿hasta qué año llegamos? Llegamos al año 1843. Llegamos a ese año. ¿Qué es lo que sucede en ese año? Dice la Biblia, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué es lo que sucede? Queridos hermanos, vamos a encontrar que hay una ligazón entre 1260 y 1290 años. Ambos terminan en el año 1798. Pero también hay una ligazón entre 2300 años y 1335 años. Ambos terminan con el inicio de la predicación del mensaje de los tres ángeles, año 1843, año 1844. Es a partir de ese momento que se predica el mensaje de los tres ángeles. Y si vamos a Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, el versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. De aquí en adelante. ¿Quiénes son aquellos? De aquí en adelante son aquellos que, como dijo Elena de White, los que mueren en la fe del mensaje de los tres ángeles. Los que mueren en la fe. Es decir, aquí hay una plena relación con el Espíritu de profecía. Bienaventurados los que aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Esta declaración me dice que en 1844, que empieza la proclamación del mensaje de los tres ángeles, de allí bienaventurados son los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos resucitarán en la resurrección especial. Será un grupo especial de personas que resucitarán en la resurrección especial.
Cuando Jesucristo venga, mis hermanos, poco tiempo antes habrá la resurrección especial. Y en esa primera resurrección harán parte todos aquellos que mueren en la fe del mensaje de los tres ángeles. Y entonces eso significa una gran alegría y una gran responsabilidad. Por eso es que son bienaventurados, porque harán parte de la resurrección especial antes de la venida de Cristo. Y así, mis queridos hermanos, aquí encontramos que se cumple. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Estos son los que murieron en la fe del tercer ángel y se preparan para su encuentro con Jesús. Harán parte de la resurrección especial. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Y para finalizar, el ángel le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, Daniel, tú descansa. Daniel duerme, descansa en el Señor. Daniel iba a reposar, el sueño de la muerte. Daniel está en el sueño, está inconsciente, porque los muertos nada saben. Hay algunas personas que piensan que los muertos están en el cielo. Si eso fuese cierto, Daniel estaría en el cielo. Pero Dios no le dice que está en el cielo. Dios le dice: tú vas a ir hasta el fin, vas a reposar y te vas a levantar al fin de los tiempos, en la venida de Cristo, para que recibas tu heredad. Qué preciosa promesa, esa promesa de nuestro Señor Jesús. La promesa de la segunda venida de Cristo. Y en ese momento se levantará Daniel, porque Daniel era parte de la primera resurrección. Se levantará para poder recibir también su heredad. Y eso sucederá con cada uno de aquellos cristianos fieles. Te invito, mi querido hermano, te invito, mi querido amigo, para que puedas ser un cristiano fiel, para que puedas gozar de la presencia de Jesús. Y sin duda harás parte de esa resurrección especial, creyendo en el mensaje de los tres ángeles. Y eso será el inicio de una vida eterna con Jesús. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Llegamos a la parte final de estos 10 mensajes que hablan acerca de las profecías de Daniel. Sin duda han sido de gran crecimiento espiritual para nuestra vida. Y te animo para continuar estudiando las profecías. Hay mucho conocimiento en la palabra de Dios, hay muchas cosas que aprender y sobre todo hay muchas cosas que guardar en nuestro corazón. Promesas maravillosas que nos llevan a la segunda venida de Cristo como la consumación final del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Un gran abrazo. Visita y regístrate en educatemas.p, la plataforma de educación continua donde encontrarás el repaso de las lecciones de escuela sabática para maestros, descargar materiales y muchos cursos más que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo y ministerio en la iglesia. educatemas.p. Vamos donde tú estás.